Buenas tardes, hermanos. Me demoré un poquito, estaba viendo la hora para no decir buenos días. ¿Ya? Espero que hayan tenido una muy buena semana, una muy linda semana. Estamos terminando el año ya. Qué bueno, ¿cierto? Hay hartas cosas que hacer todavía, pero gracias al Señor podemos estar acá, honrándole. En este día cívico también, ¿cierto? Si no fue a votar, vaya a votar, hermano. ¿Ya? ¿No quiere pagar el parte? ¿Ya? Bien, el día de hoy vamos a, como decía el hermano Horacio, ¿cierto? Estamos terminando el tiempo de Adviento. Estamos a una semana de Navidad. ¿Ya? El texto del día de hoy para el sermón se encuentra para que lo puedan buscar en sus Biblias, los que tengan Biblia física, los que tengan formato digital, la buscan en sus celulares, ya en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7. Vamos a continuar ya la miniserie que tenemos de Navidad, que empezó el pastor el culto pasado. ¿Ya? Le voy a dar unos segunditos para que lo encuentre. Lucas está después de Marcos, por si acaso. Cuando uno está en el celular se acostumbra, ¿ya? Se le olvida un poquito manejarse en las Biblias físicas. Lucas 2, versículos 1 al 7, mis hermanos. ¿Ya? Dice así, ¿ya? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Ya? Bien, como les había dicho, ¿cierto? Ya nos estamos encontrando a una semana de la celebración de Navidad. Esta fiesta que para nosotros los cristianos es una de las más importantes, puesto que, aunque puede que no sea la fecha exacta, ¿cierto? Sabemos que históricamente esta no es la fecha en la que nació Jesús, pero aún así en esta fiesta nosotros conmemoramos la llegada del regalo más grande que la humanidad pudiera recibir. Y este regalo no son regalos materiales, no es reunirnos en la familia para celebrar, no es ver a nuestros seres queridos que viajan desde lejos para juntarse con nosotros, sino que es el Hijo de Dios, el Dios encarnado, quien vino a este mundo, y citando al apóstol Pablo, ¿cierto? Vino a este mundo para salvar a los pecadores, ¿ya? Y ciertamente, como decía Pablo, de los pecadores, cual yo soy el primero, y no somos pocos los pecadores, ¿ya? No somos para nada pocos los pecadores. Por lo tanto, el nacimiento de nuestro Señor, de nuestro Salvador, para nosotros es algo lo cual debería hacernos gozarnos, alegrarnos y poder celebrar, ¿ya? Pero el Salvador del mundo vino a nacer en un contexto. El Salvador del mundo vino en un momento determinado de la historia. Vino en un momento preparado por Dios. Y ese es el contexto el cual nosotros el día de hoy vamos a analizar un poquitito. En cuanto al contexto del nacimiento de Jesús, nosotros tenemos dos fuentes para citar, que son los dos evangelios, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, ¿ya? Ambos narran el tiempo del nacimiento de Jesús. Y Lucas, el evangelista, ya cuya identidad más aceptada era que era médico, ya amigo de Pablo, ya, a quien él se refiere como el médico amado, ya. Este Lucas fue un fiel investigador de todos los aspectos, ya, que concernían a la vida de Jesús. Su propósito para escribir el evangelio era poderle entregar al destinatario, que en este caso es a quien él nombra como Teófilo, ya en dos cartas. La primera carta, el Evangelio de Lucas, y luego en los Hechos de los Apóstoles, ya poder entregar un relato comprobado, fielmente investigado, bien ordenado, ya, para que el lector pueda, en las palabras de Lucas, tener plena seguridad de que todo lo que se le ha enseñado es cierto y es correcto, ¿ya? Podemos deducir entonces que este Evangelio es para lectores que ya habían escuchado acerca de Jesús, que quizás no tenían la idea muy clara, quizás habían escuchado muchas fuentes. Entonces Lucas acá quiere de primera fuente y bien investigadamente ordenar los relatos, ¿ya?, acerca de Jesús. Es por esto que el relato que nos ofrece Lucas podemos nosotros con toda confianza decir que es datos verídicos, ¿cierto?, que son realistas, que nos muestran correctamente todo lo que concierne a la vida de nuestro Señor Jesús.
En el sermón anterior nosotros vimos cómo el ángel Gabriel visitó a María, ¿cierto? Y le anunció que a través de ella iba a llegar el Mesías prometido por tanto tiempo, ¿ya? Y el día de hoy vamos a ver cómo ese maravilloso anuncio llegó a la realidad. Cómo se cumplió todo ese anuncio que se le hizo a María, ¿cierto? Y todo lo que los profetas anunciaron acerca del Mesías, ¿ya? ¿Y cuál es el tema del sermón y cuál es el título del día de hoy entonces? Que el Hijo de Dios se hizo hombre, ¿ya? El tema de este sermón es el contexto del nacimiento de Jesús. ¿Cuáles son los contextos en los cuales se encontraba el nacimiento de Jesús? Y el día de hoy tenemos 3 puntos sobre los cuales nos vamos a guiar. El primer punto es que el Hijo de Dios nació en un contexto histórico determinado. El segundo punto es que el Hijo de Dios nació en un contexto familiar determinado. Y el último punto es que el Hijo de Dios nació en un contexto personal determinado. ¿Amén? Entonces el primer punto, el Hijo de Dios que ha nacido en un contexto histórico. Vamos a leer de nuevo los versículos base que son el versículo 1 al 3. Ya aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Lucas nos está relatando en su evangelio 2 aspectos históricos acerca del nacimiento de Jesús. En primer lugar, y calzando con lo que decía Mateo, ya en Lucas 1:5 nos relata que ocurrió en días del reinado de Herodes. Ya Mateo concuerda en eso. Y lo nuevo que nos trae Lucas en este momento es que aconteció en tiempos de Augusto César, quien era el primer emperador romano. ¿Por qué es importante entender el contexto histórico en el cual nació Jesús? Porque a través del estudio de este contexto vamos a ver que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nació siendo súbdito de 2 reyes. ¿Ya? Porque Judea y la nación de Israel estaba en ese momento dominada por el Imperio Romano y también tenía su propio rey. ¿Ya? Por el Imperio Romano a través de Augusto César y por Judea, ¿cierto? La provincia de Judea y el pueblo de Israel a través de Herodes, ¿ya? Y hablemos para empezar, ¿quién era Herodes? ¿Ya? Herodes era un rey que llegó al poder impulsado por Roma, ¿ya? Que no era judío. Herodes no era judío. Y este es un motivo por el cual, ya uno de los principales motivos por el cual el pueblo a él no lo quería, ¿ya? El pueblo lo rechazaba como rey, encontraba que no era un rey legítimo, porque él no era judío, y aparte de eso, él era un hombre completamente pagano, que ni siquiera respetaba las costumbres y la religión judía. Podemos decir algunas cosas positivas de lo que hizo Herodes. Herodes embelleció harto la ciudad, embelleció harto Jerusalén, embelleció harto Israel, ¿ya? Reconstruyó el templo, ¿ya? Incluso, por decirlo así, él realizó algunos actos humanitarios. Se cuenta, y ahí dice la historia, que en tiempos de una gran hambruna que hubo en la época, Herodes de sus propias arcas alimentó a la población. Bien, ¿ya? Entonces administrativamente Herodes cumplió como rey, ¿ya? Administrativamente fue un rey digno, pero no era judío. Y aparte de eso, él era un hombre completamente pagano, era polígamo, era un asesino, era un hombre ansioso y adicto al poder, pero muy adicto al poder. Él mandaba matar a la más mínima amenaza que hubiera para su trono, ¿ya? Él, por sentirse amenazado, mató a sus mujeres, mató a sus hijos, ¿ya? Augusto César, que fue en parte amigo de él, incluso declaró que era mejor ser un cerdo de Herodes que ser su hijo, que ser su familia. Porque Herodes era un hombre muy celoso por el poder y era muy violento cuando él se sentía amenazado. Tanto así que cuenta el Evangelio, ¿cierto? Cuenta el Evangelio que él mismo, por sentirse completamente amenazado al llegar la visita de los magos, ¿cierto? Anunciarle que había venido el rey de los judíos, el Mesías, el Cristo, mandó a matar a los niños de una ciudad entera. ¿Qué ciudad? La ciudad de Belén, ¿ya? Y por otro lado, tenemos a Augusto César, cuyo nombre era Cayo Octavio, ¿ya? Él fue el primer emperador de Roma, el primer emperador romano, quien convirtió a Roma de ser una república que estaba gobernada por el Senado a ser un imperio donde ya él tenía el poder absoluto, ¿ya? Y hay hartas cosas positivas que se le pueden atribuir a él, pero lo principal es que estableció algo que se llama la Pax Romana. ¿Qué es la Pax Romana? Es un periodo de estabilidad y paz que
estaba ya dentro de todo el Imperio Romano, de todas sus provincias también. Y esta paz afectaba positivamente a Israel. ¿Por qué? Porque a diferencia de todos los dominios anteriores a los cuales se sometió Israel, en los cuales se le imponía la religión local, acá se les permitió continuar con su religión. Ellos podían continuar rindiendo sus cultos, podían seguir siendo judíos propiamente tal, ¿ya? Pero al mismo tiempo, el Imperio Romano les impuso mucho agravio al pueblo, a todos los pueblos que estaban bajo su dominio, principalmente en el ámbito económico, ¿ya? Ellos cobraban impuestos por todo lo que tenían, le cobraban impuestos básicamente por todo, ¿ya? Y por esto mismo es que aquí Lucas anuncia que Augusto César proclama un edicto diciendo que todos tienen que empadronarse para un censo. Los censos en esa época principalmente se realizaban por motivos económicos, mis hermanos, para poder tener un conteo de la población y para poder saber qué tiene la población, qué cobrarle y cuánto cobrarle, ¿ya? Este censo, dice Lucas, que se concluyó cuando Cirino gobernaba sobre Siria. Ese es un dato importante también, ¿ya? Y dentro de este contexto es que nació Jesús, ¿ya? Nació en una nación oprimida por gobernantes paganos que no conocían a Dios, que no tenían temor de Dios, cuyas únicas ambiciones, mis hermanos, eran el poder y su riqueza. A diferencia del rey que había nacido. El rey que venía, que era un rey cuyo reino no tendría fin, a diferencia de estos reyes pasajeros. Nosotros vimos que después de Augusto César vinieron un montón de emperadores más, después de Herodes, varios reyes más, ¿cierto? Pero este rey tenía un reino que no tendría fin. Y este rey no gobernaría en base a la ambición y el poder, sino que gobernaría con justicia. Que en vez de dañar a los oprimidos, vendría a liberarlos. Que vendría, ¿cierto?, a dar vista a los ciegos. Que vendría a por los pobres y por los quebrantados de espíritu. Y todo esto que ocurrió, hermanos, aunque contradictorio para la llegada de un rey, ¿ya? Un rey que llegó siendo súbdito, pero todo esto ocurrió según el excelente plan del Señor, que Él ya lo tenía todo preparado, y así lo tenía anunciado por medio de los profetas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si no hubiera estado Herodes en el poder, entonces hubiera quedado en completa vanidad, hubieran quedado completamente muertas las palabras del profeta Jeremías, que dijo en Jeremías 31:15, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Esa palabra hubiera quedado muerta si Herodes no hubiera estado en el poder. ¿Por qué? Porque estas palabras que Jeremías está anunciando se refieren al hecho de cuando Herodes mandó a matar a todos los niños de la ciudad de Belén. Entonces, si no hubiera estado Herodes en el poder, esta promesa que hizo Jeremías, esta profecía que Jeremías, hubiera quedado vana y no se hubiera cumplido. O por ejemplo, si César Augusto, el emperador, no hubiese estado en el poder y él no hubiese mandado a hacer el censo en la población, entonces tampoco se hubiera cumplido la palabra del profeta Miqueas que anunció, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Ya? Si Augusto César no hubiera mandado hacer el censo, entonces Jesús hubiera nacido en Nazaret, no hubiera nacido en esta ciudad, no se hubiera cumplido la palabra de Miqueas. Entonces, qué excelente y qué maravilloso es el propósito y el plan de Dios, mis hermanos, que Él lo tenía preparado desde la eternidad. Fíjese lo que decía Miqueas, de ti saldrá el que me será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto estaba preparado desde los días de la eternidad. Este plan estaba hecho desde la eternidad y se cumplió tal y como Dios lo había previsto. Qué glorioso entonces nuestro Salvador, que Él es Dios desde el principio, que Él es Rey desde el principio. Ya como dice Juan, Dios, ¿cierto? En el principio era el Verbo y en el principio era Dios y el Verbo estaba con Dios, ¿cierto? Qué glorioso es este plan. Y dentro de este contexto mismo, seguramente lo que los judíos estaban esperando era que llegara alguien que los venía a liberar de estos gobernantes negligentes y paganos que estaban gobernando. Estaban esperando que viniera alguien que les quitara el yugo de pagar el impuesto, que les quitara ese rey pagano que no conocía al Señor. Pero este rey, el Hijo del Altísimo, venía a solucionar un problema mucho peor y una esclavitud mucho peor que la de ser gobernados por un rey terrenal, que era la esclavitud del pecado. Y eso es lo que debería a nosotros producirnos gozo, hermanos. Gocémonos, glorifiquemos al Señor por este Salvador Jesucristo, por este Rey que vino a este mundo a rescatarnos a nosotros, no solo al pueblo de Israel, a todos nosotros, de nuestra propia esclavitud y del yugo opresor del pecado que nos acecha.
Jesús nació en un tiempo determinado, mis hermanos, dentro de un plan eterno de Dios, que Él tenía todo ya preparado. Pero Él también nació en una familia determinada, en una familia preparada por Dios, cuya composición también estaba cuidadosamente preparada y elegida por el Señor, pero cuyo contexto era más bien difícil y es un contexto más bien humilde también. Y ahí pasamos a nuestro segundo punto, mis hermanos. Si se dan cuenta, no va a ser tan largo ese sermón hoy día, ¿ya? Para que vayan a votar. Y el segundo punto es el Hijo de Dios nacido en un contexto familiar. Leamos lo que dice en el versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. José, de la ciudad, ¿cierto? De la casa y de la familia de David. ¿Se acuerda el sermón pasado cuando el ángel anunció a María, ¿cierto? Que el Mesías era el que se le había prometido a David su padre, ¿ya? Aquí viene, ¿cierto?, el nexo. David era descendiente, José era descendiente de David. Y acá tenemos en cuenta una familia que estaba recién comenzando. Dos jóvenes que aún no estaban casados, ¿ya? Porque ella estaba desposada con él, ¿ya? Estaban comprometidos aún, no habían consumado el matrimonio. Por eso se dice que estaba desposada con él. Pero ya en el contexto, estar comprometido ya era básicamente estar casados. Simplemente no vivían juntos y no habían tenido relaciones para consumar su matrimonio. ¿Ya? Pero aquí tenemos una familia que estaba recién comenzando, dos jóvenes que todavía no consumaban su matrimonio, cuyas vidas dieron un giro completamente inesperado producto del anuncio de este ángel a una joven virgen. Y no vamos a entrar en los detalles de cómo fue la anunciación del ángel Gabriel a María, eso lo vimos en el culto pasado, pero si alguien no pudo venir, aquí va un resumen flash, un resumen rápido de lo que pasó en el sermón pasado. El ángel Gabriel le anuncia a María que va a dar a luz un hijo y que se llamará su nombre Jesús. Y María le dice, pero ¿cómo es posible este suceso si ella no ha conocido varón? ¿Cierto? Pero el ángel le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, vendrá sobre ti, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, su reino no tendrá fin y él vendrá a salvar a todas las naciones. ¿Cierto? Ese es el resumen de lo que pasó la semana pasada. ¿Ya? Entonces nosotros vemos aquí a María que uno dirá, oh, María que valiente, respondió llena de fe, de gozo, de alegría, ¿cierto? Al anuncio del ángel, pero se encontraba esta pobre mujer en un dilema. Como decía el pastor del culto pasado, una joven de aproximadamente 14 años, virgen, comprometida, que misteriosamente quedó embarazada, sin haber conocido a su esposo. Y el pobre José, un carpintero, ya, que se encontró con que se prometía a una joven, ¿cierto?, virgen, inexplicablemente ahora está esperando un hijo. Difícil contexto, mis hermanos. Contexto complicado para este joven carpintero y para esta joven mujer. José, de hecho, pensaba abandonarla. José pensaba irse. ¿Cierto? Me imagino la noticia impactante y difícil de creer. Pero ¿cómo quedaste embarazada? No, que vino un ángel. Difícil de creer, hermanos. Pero este hombre aquí nos muestra un ejemplo de cómo es un hombre piadoso. Porque él tenía todo el poder y tenía toda la autoridad quizá para denunciarla públicamente y hacerla pedazo. ¿Cierto? Pero ¿qué quiso hacer él? ¿Ya? Y no consideremos que José era un santo, ¿ya? Él era un pecador como usted y yo. Pero aquí tenemos un buen ejemplo de un hombre amoroso que amaba a su mujer, temeroso del Señor y piadoso, que él le iba a dejar en secreto para protegerla. Y ya sabemos que Dios al final le mostró a José, ¿cierto?, que en realidad María sí le estaba contando la verdad, que esto inexplicable y difícil de creer era verdad. En realidad sí había concebido por el Espíritu Santo. Y la recibió, ¿cierto? Y la recibió como su esposa. No se nos olvide tampoco que eran dos campesinos de una ciudad pobre y pequeña. Nazaret era una ciudad que nadie tomaba en cuenta, que no tenía importancia política, no tenía importancia religiosa, económica, ¿ya? Eran allá y ellos eran dos campesinos de esa ciudad. Entonces probablemente ellos no tenían a nadie con quien, por ejemplo, ¿por qué? Porque dice la historia que no era necesario que José fuera con su esposa al censo. No era necesario que fueran juntos. Pero ¿con quién iba a dejar él a su esposa María? ¿Cierto? ¿Con quién iba a dejar a su esposa? Probablemente dos campesinos jóvenes, ya, en este contexto más encima, no tenían con quién quedarse. ¿Quién iba a cuidar a María? María también estaba bien avanzado su embarazo. ¿Qué pasa si en este viaje nacía el niño?
¿Quién iba a estar con ella? O también, ¿qué iba a pasar con María sola ahí? Con un embarazo inexplicable, expuesta a calumnia, expuesta a pelambres, expuesta a chisme, ¿cierto? Hay un comentarista que se llama William Hendrickson que menciona que incluso ellos podían estar en conocimiento de la profecía de Miqueas. No podemos descartar que ellos quizás sabían que el Hijo de Dios había de nacer en Belén. Así que ellos dos, ¿qué hicieron? Emprendieron el viaje, ¿ya? Contra todo pronóstico. Vemos en estos humildes jóvenes un espíritu digno de imitar, porque son obedientes al Señor y obedientes a la ley terrenal. Josué no titubeó en ir. Él pudo haberse escapado, pudo haberse negado a ir, pero él quiso ir, hermano. ¿Ya? Él tenía una obligación cívica a propósito, ¿cierto? Tenía una obligación cívica que cumplir y él fue. Contra viento y marea, por decirlo así. Fueron. Y emprendieron el viaje hacia Belén. Y no nos vamos a imaginar un viaje bonito, mis hermanos. No, por favor, la cultura tiene una mala imagen de cómo debe haber sido este viaje. 140 kilómetros aproximadamente de distancia. Con un camino que difícilmente estaba en condiciones para un viaje fácil. ¿Por qué? Porque Nazaret era una ciudad pequeña, sin importancia, por lo cual Roma no se iba a interesar en acondicionar el camino. Roma pavimentó muchos caminos, ¿ya? Pero no se iba a importar Roma en una ciudad tan pequeña y tan poco importante. Un viaje difícil para una mujer que estaba en sus últimos días de embarazo. Y eso si es que no hubiera estado malo el clima, ¿ya? Si hubiera estado en condiciones de lluvia, por ejemplo, hubiera sido mucho peor. Así es que no podemos imaginarnos esa típica canción, con mi burrito sabanero, ¿no es cierto? No iban con el burrito sabanero camino a Belén, tuki, tuki, tuki. No iban contentos en ese viaje. Tampoco vamos a ver a María arriba del burrito peinándose, ¿cierto? Con un peine de plata fina, ¿ya? No, esa imagen que tiene la cultura no es correcta, no era un buen viaje, no era un viaje placentero, ¿ya? Los peces no estaban bebiendo en el río ahí, no, mis hermanos. Entonces era un contexto familiar realmente difícil que estaban viviendo. Pero ¿qué era lo único que veían ellos? Y es lo único que se gozaban. Que el bebé que estaba en ese vientre era el Cristo, su Salvador. Entonces, cuando usted, hermano, tenga todo el camino en contra, recuerde mirar a Jesús. ¿Ya? Recuerde mirar a Cristo, a su Salvador, tal y como lo hacían estos dos jóvenes en ese camino difícil. El Señor de señores, mis hermanos, el Rey de reyes, nació en el seno de una familia de humildes campesinos, en una ciudad que provenían de una ciudad que no le importaba a nadie, y en una nación gobernada por personas paganas. Difícil contexto. ¿Pero eso era todo? No, eso no era todo. ¿Ya? Porque él también iba a nacer en un contexto personal, él también iba a nacer en un contexto propio, y en un contexto que quizá era lo más difícil. Y aquí vamos a pasar al tercer y último punto, mis hermanos, que es el Hijo de Dios, que ha nacido en un contexto personal, en el contexto de su nacimiento. Y aconteció que estando ellos allí, llegaron a Belén, pasó el viaje, ¿cierto? Se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Llegaron a Belén y se cumplieron los días para el nacimiento de Jesús. Y dio a luz y no tenía dónde descansar con su hijo porque no había lugar para ellos. ¿Dónde descansar? ¿Ya? El viaje tiene que haber sido aproximadamente en tiempos normales, por lo que pude ver, 4 o 5 días de camino. En condiciones de ir con una embarazada tiene que haber sido mucho más largo. ¿Ya? Pero llegaron a Belén. Y difícilmente ellos estaban pensando en mirar, oh, mira, esta es la ciudad de David. Qué linda tiene que haber sido la ciudad. Ellos estaban pensando en que ya tiene que haber estado con contracciones de parto María. Y ya tenían que empezar a apresurarse en buscar dónde tener al bebé. Entonces acá Lucas nos dice ya, se cumplieron los días de su alumbramiento, ya, tenía que nacer el bebé nació. Y no encontraron lugar para ellos en el mesón. ¿Y qué era el mesón? Ya, no era un mesón, no era un mesón grande. La mayoría de los investigadores concuerdan que un mesón era el lugar donde llegaban y descansaban los viajeros. Algunos describen el mesón como un lugar fuera de la casa de los dueños del terreno, de 2 pisos, ya, con habitaciones arriba y abajo estaba el establo donde se guardaban los animales, se guardaban las pertenencias y dormían los empleados. Otros lo describen como un edificio donde dormían los huéspedes y tenían el establo al lado.
La cosa es que era un lugar para pasar la noche, no era un lugar para vivir, era un lugar de hospedaje, ¿ya? Algunos también decían que el establo estaba en una cueva aparte, ¿ya? Pero había un lugar para los animales y había un lugar para los huéspedes. Y no era de extrañarse que en tiempos de censo los mesones, todos los lugares de hospedaje se encontraran al máximo de su capacidad. No era de extrañarse. Sobre todo porque no se acostumbraba que los romanos habitaran en las casas de los judíos, ¿cierto? Ustedes saben que los judíos eran celosos con los extranjeros también, sobre todo con gente que los estaba oprimiendo. Pero aunque de romanos o de personas que iban a censarse en ese momento, los mesones estaban llenos, así que no pensemos que era de mala voluntad tampoco, ya que lo que uno primero se imagina, ¿cierto? Que mala voluntad, las personas que no querían recibirlos, porque... No, estaba lleno, ¿ya? Estaba lleno. Entonces no había ningún sitio para ellos. Solamente se encontró el lugar en un establo. Ya deducimos que en un establo, ¿por qué? Porque cuando nació Jesús lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre, que literalmente es un cajón donde comen los animales. Lejos de estar acolchado con pajita como nosotros vemos en los pesebres que vemos ahí en la catedral de Chillán. En la catedral vimos un pesebre con el pastor, decíamos, oh, le falta heno. No, el pesebre era un comedero de animales, ¿cierto? Ahí pasó sus primeros minutos, sus primeros días, el dueño de todo, el rey de reyes, ¿cierto? Jesús mismo decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su sien, ¿ya? No había espacio para él. Humilde desde su nacimiento, entonces, llegaba el Salvador al mundo. Qué grandioso entonces el gran sacrificio que hizo nuestro Señor, mis hermanos. Porque Él no estimó el ser igual a Dios como nada que aferrarse, sino que Él vino acá en forma de siervo, humillándose hasta lo sumo, no solamente en su muerte, sino que hasta en su nacimiento, a nacer en las condiciones más humildes, provenientes de la familia más humilde, en un país completamente gobernado por personas que no estaban interesadas en Dios. Entonces no había lugar para el Salvador del mundo. Así como muchas veces en estos tiempos no hay un lugar para Jesús en el corazón del ser humano. Sigue estando Jesús muchas veces sin un lugar, mis hermanos. Entonces no se le olvide, hermano, que como repito, yo he dicho harto esto, ¿ya? Pero quiero darle énfasis de nuevo. En una ciudad que no le importaba a nadie, de una familia de campesinos, en condiciones inhóspitas, poco higiénicas, pasando sus primeros días en un comedero de animales. En esas condiciones humildes, que a él no le importaron, él también viene a los humildes. También viene a los indignos, a los pecadores. Aunque el mundo no tenga cabida para un Salvador, aunque el ser humano esté lleno de prioridades, mis hermanos, aunque el Mesías haya venido de una manera poco digna para un rey, aún así este Jesús que nació cambió al mundo entero. Así que, hermano, no se te olvide, no se le olvide a usted, no se me olvide a mí, que todo esto que pasó Jesús lo hizo tanto por usted, como por mí, como por todos los pecadores. Y que en nuestro corazón, mis hermanos, en esta Navidad, y no solo en esta Navidad, sino que en toda nuestra vida, y no solo en nuestro corazón, sino que en el de todos los que estén celebrando estos momentos, pueda estar permanentemente en su corazón no el amor por los regalos, no el amor por reunirse con la familia, mis hermanos, porque la Navidad no es eso para el cristiano. La Navidad es reconocer que vino al mundo el Salvador, que ha llegado al mundo el Salvador. Entonces que en nuestro corazón se encuentre este cántico de un villancico que cantábamos al principio de Adviento, que dice así: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él sí hay lugar para ti. No hubo lugar para él en el mesón, no hay lugar en la mayoría de los corazones, hermanos, pero en nuestro corazón siempre hay un lugar para nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por...